Sí, ya puedo ver. Inicio de hora. Inicio de hora. Este sonido alerta que ha comenzado una nueva hora. No te resistas al cambio. Bienvenido a tu programa Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios, en cómo aplicar la palabra a nuestra vida diaria, en cómo podemos dejar que la palabra sea nuestra guía diaria y nos ayude a tomar mejores decisiones, a cómo se debe vivir una vida de fe en el día de hoy. No te desconectes. Estamos a través de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV. Comenzamos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos escuchan. Estamos aquí nuevamente con ustedes, la hermana Noemí, la hermana Maribel, y tenemos una invitada, la hermana Estefanía de Venezuela. Ahorita le vamos a dar tiempo para que se introduzca, pero gracias por acompañarnos hoy. Déjanos saber de dónde nos escuchan, porque ahora venimos de todos países aquí, 3 países aquí, yo creo que estamos representando. Entonces, ahí la hermana Estefanía. Hola, me llamo Estefanía Galvez, soy de Venezuela, Maracaibo, y esta noche estaré acompañando a mis hermanas en este programa de hoy, que va a estar tremendo. Tremendo va a estar. Sí. Bienvenidos, hermanos, les damos las gracias por acompañarnos una vez más. Estamos nosotros aquí en la ciudad del Paso, Texas. Somos de la Hora de Salvación y queremos invitarlos que nos acompañen a leer Segunda de Samuel al capítulo 13. Va a estar este tema fuerte, pero son cosas que se tienen que hablar, son pasajes de la Biblia que se dejan como enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que hay situaciones que han sucedido desde tiempos antiguos, ¿verdad? Sí. Hasta en el día de hoy, y que tenemos que saber lidiar con estas situaciones. Pero les recomiendo que vayan por sus Biblias, que nos acompañen en esta transmisión y que nos sigan compartan esta historia porque va a estar muy, muy interesante. Les digo casi como dijo la hermana Maribel, para respaldar eso, este tema es algo que podemos aprender todos, ¿verdad? Como todas las historias que hemos leído hasta ahorita, nos da enseñanza, nos da oportunidad de crecer y para sanar, más que nada nos podemos sanar con esto. Entonces, vamos, la hermana Estefanía nos va a leer hoy. Capítulo 13 de Segundo de Samuel, versículo 1. Comienzo, listo. Sí. Dice, el tema se llama Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Estaba Amnón tan angustiado que se enfermó a causa de su hermana Tamar. Pues, por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y tenía Amnón un amigo llamado Jonadab, hijo de Cinea, hermano de David. Jonadab era un hombre muy astuto y le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me revelarás a mí? Amnón le respondió: amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile: te ruego que Tamar, mi hermana, venga a darme de comer,
que prepare alguna vianda en mi presencia para que yo la vea y ella misma me la sirva. Ok, ya tenemos que parar aquí. Estamos viendo, ¿verdad?, qué es la familia de David, ¿verdad? Un rey, un hombre reconocido, admirado, respetado, un hombre de guerra, era un hombre fuerte. Y vemos que aquí estamos hablando de sus hijos. En este tiempo dice que aquí David tenía como solo 53 años. Amnón tenía 22, Absalón 20, y la pone a esta mujer Tamar a 15 años. Es una niña. Y vemos esto, y Salomón tenía 2 años. Ahora, todos nos recordamos cómo salió Salomón, ¿verdad? Salomón era hijo de Bathsheba. Bathsheba era una mujer de otro hombre. Y lo que pasa es que David se acuesta con esta mujer por medio de su codicia y cae en eso. Y al final termina matando al esposo de esta mujer. O sea, eran medios hermanos. Y vemos que aún Dios no permite vivir a ese niño de pecado, ¿verdad? Entonces él se casa con esta mujer y confiesa su pecado, y todo tiene a Salomón. Salomón tiene 2 años. Entonces, esto es algo fresco que ha pasado con David. Y ahora vemos a su hijo, ¿verdad? Amón, que tenía que ser el primogénito, era hijo. A él le pertenecía el reino, a él le pertenecía doble bendición de todos sus hermanos. Y cuando, yo no sé ustedes si son padres, pero tu primer hijo es como que tú te ves en ese hijo. Claro. Sí. Tú estás creciendo con ese hijo. Cometes errores con ese hijo que no vas a cometer con el segundo. Y hay afanes que tienes con el primero que no vas a tener con el segundo. Estás viviendo la experiencia por primera vez. Entonces es algo que a veces muchos padres sienten culpa, ¿verdad? Porque le fallaron a ese hijo con paciencia, con lujos, con disciplina, algo, ¿verdad? Y vemos que este hombre, Amón, tenía 22, ¿verdad? Él se estaba enfermando, por tanto que estaba codiciando a su hermana. Pero fíjate, 22 años y todas las comodidades de esos tiempos, porque era el primogénito del rey. Entonces, 22 años, todas las comunidades, es como ponerlo ahora. Todas las mujeres que él quería. Es como ponerlo ahora como un niño rico, como un chico de esos que es de cachón, de millonarios. Sí. De todo. ¿Qué le van a negar? Nada le van a negar. Pero fíjate, él se estaba enfermando, hasta estaba enflacando, porque se obsesionó con su hermana. Parece que era como un vicio que tenía, ¿no? Porque eso hacen los drogadictos. Con su media hermana. La gente que son drogados. Y vemos que esta codicia ya lo tenía él enviciado. Sí. ¿Verdad? Él ya no puede comer, está enflaqueciendo. Y vemos aquí que nos menciona de otro hombre que se llama Jonadab, ¿verdad? Y dice que es el sobrino de David, de su hijo, de su hermano mayor. Entonces, este sobrino es muy amigo a este hijo mayor. Y vemos la maldad que está en el corazón de este hombre. Decía que era muy astuto. Pues no por decir malas cosas, ¿verdad? Porque me llamó la atención ese nombre y dije yo, joda, porque empieza como Jehová, como el nombre. Y dije yo, y lo leí poquito, lo busqué y dice que es algo cercano a Dios, pero no siempre lo que es cercano a Dios tiene que ser bueno, actúa bien, ¿verdad? Y aquí estamos viendo un ejemplo de esa persona. Ya lo está mal aconsejando más adelantito. Sí, ahí mismo le dijo. Y les digo, es muy importante que apunten esto si están apuntando. El significado de estos nombres, porque antes se les daba un nombre con significado importante. Sí. Y el significado de Amnón quiere decir fiel. Wow. El significado de Absalón es el paz del padre. Y de Tamar es la palmera.
Y la palmera era un árbol que da mucho fruto, da mucha semilla, ¿verdad? Entonces, para ella se le esperaba que ella tendría una descendencia, algo de fruto, que tuviera, ¿verdad? Muchos hijos. Muchos hijos. Y para que era una buena bendición de una mujer en esos días, ¿verdad? Pero vemos que él estaba tan molesto, perplejo, porque no sabía cómo llegarle a ella, como ella era virgen. Como ella era virgen. Dice que era guapa, no era fea, es la única, es princesa, es bien vestida, tiene el mejor de lo mejor, es mejor de la belleza, mejor de toda la educación, mejor de todo. Esta mujer estaba bonita, o sea, una princesa, ¿verdad? Pero sabes que él estaba encaprichado más bien porque no podía llegar a ella. Ajá, no porque sabía me cómo imagino, llegarle. como siendo princesa, me imagino que tenía escoltas, que tenía sirvientas, que no la dejaban sola. No, y tenía hermano. Y tenía sus familiares. Sí. Entonces, tanto que le molestó que no la podía tener, así como usted dijo, que un niño chiple que quiere algo y no lo puede, vive con eso, ya en su cabeza ya no se le sale ese O pensamiento. sea, es que tienen todo y, o sea, tienen cosas materiales, todo lo que quieran, pero lo que no pueden tener es lo que llama la atención, como que no puedo tener esto, lo necesito. Por eso me refería a los muchachos jóvenes Sí. de familias acomodadas que les dan todo, que los hacen así chiples malcriados, Sí. y que se obsesionan. Tú niégale algo a uno de esos jóvenes y es lo que va a querer más. Exacto. Y qué feo que él ni tuvo pena decirle a este otro hombre, que amigos fueran, ¿verdad? Para que él ni tuviera pena decirle, o sea, estoy enamorada de mi hermana y me estoy enfermando porque estoy enamorada. O sea, la gente vio, si la gente reconoce que tú estás enferma, algo está mal. Algo está mal, muy mal. Y él sin pena ya así lo dijo, es que no sé qué hacer, la amo. Y usó esas palabras, yo la amo. Bueno, vamos a decir. Amar, dice. Ok. Versículo 6. Versículo 6 dice, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. El rey vino a visitarlo y Amnón le dijo, te ruego que venga mi hermana Tamar a preparar delante de mí 2 hojuelas y me las sirva con sus propias manos. Entonces David envió a decir a Tamar a su casa, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Tamar fue a casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, y tomó harina, la amasó, hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, pero él no quiso comer, sino que dijo, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba y dame de comer con tus manos. Tamar tomó las hojuelas que había preparado y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Fíjate. Escucha, en ese tiempo las vírgenes se quedaban en otro lado, siempre aparte, especialmente de los hombres, especialmente como usted dijo, tiene escortas, esta mujer no estaba sola nunca, y estaba bien cuidada, y fíjese cómo codicia llegó a un lugar de violencia, llegó a un punto de violencia feo. Al extremo, porque fíjate la astucia que utilizó. Primero convenció al papá de que la trajera para su alcoba. Después dijo que todos se salieran. O sea, ya estaba su malicia mecanizando otras cosas que ya, porque era lo que quería llevar a hacer. Entonces, les dijo, sálganse todos y tú tráemela hasta acá. Hasta la alcoba. Hasta la alcoba. Porque ella no podía estar, como dice Naomi, no podía estar ella cerca de él porque era virgen. Y entonces, aunque fuera su hermano. Fíjese como en el principio le comienza a este hombre, a su primo, pues, dijo, yo estoy enamorado de la hermana de Absalón. O sea, él ya se estaba justificando en su cabeza.
pero nosotros podemos ver, esa es tu hermana. Es tu hermana. No Sí, es sí, sí. hermana de Absalón, es tu hermana Es tu también. media hermana, sí. Y vemos que aquí, ¿verdad? Él, él ya se estaba justificando. Sí, ya estaba Y justificando. la codicia es así, ¿verdad? Lo vimos con su padre anteriormente, con la mamá de Salomón, ¿verdad? Es algo que si nosotros no lo controlamos, si no le ponemos por decir, estate quieto, ¿verdad? La codicia nos lleva a hacer muchas malas decisiones. Muchas locuras. Y Quiero leer, por favor, si gustan leerlo conmigo, es Proverbios 15:16. Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Fíjate cómo nos dice que es mejor, ¿verdad? No importa que tengamos los bienes materiales, porque eso no te va a dar la sabiduría, no te va a dar la gracia que tienes con el Señor. Pero lo más importante es tener el temor, ¿verdad? De Dios, el temor de Jehová, porque eso también nos acompaña con que tenemos que llevar sus mandamientos. Y uno de los mandamientos es no codiciarás a la mujer de tu hermano, ¿verdad? No, porque los mandamientos, la ley está por alguna razón, porque en todos lados es lo mismo. Hay leyes porque tiene que haber orden, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos, ni ahora ni en esos tiempos se permitía tener relaciones con alguien tan cercano. sí, a ti, exacto. Nos dice como la Biblia. familiar. O sea, esto no nomás es algo que él estaba pecando, esto era contra la ley. Exacto, Ahora contra no la ley. nomás es. Y me imagino, ¿verdad? Que muchos que caen en pedofilia y cosas malas no comenzaron así, violentamente. No. O sea, comenzaron con un pensamiento que ya no pudieron controlar. Una imaginación que ya ya para ellos era tan necesario. Sí, que Sí. se convirtió en otra cosa. ¿Saben que dicen que la dopamina, ¿verdad? Esa droga que suelta el cerebro para que te sientes, wow, bien, que hiciste algo, ¿verdad? Eso viene antes del hecho, no viene durante el hecho. Entonces, si usted ya se va a subir a la montaña rusa, tu cuerpo, tu cerebro ya está soltando esos. O sea, cuando lo químicos. imaginas. Ajá. O sea, ya estás, ¿cómo se dice? Emocionado, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, esto pasa antes. Entonces, él en su cerebro, imagino cómo él estaba queriendo justificar lo que él ya iba a hacer. Porque ya en su mente ya sabía lo que iba a hacer. Desde el comienzo lo hizo. Fíjate que tanto lo deseaba que hasta se empezó a enfermar. Sí. Que hasta se empezó a enflacar, que hasta ya estaba diciéndolo, porque se lo dijo ya. Era una obsesión muy grande. Demasiado grande. Saludos a los que nos están escuchando. Mira, alguien de Tucson, Arizona, alguien de Alabama. Saludos, hermanos. Mire, les voy a dar la nueva invitación. Esta próxima semana, el miércoles, vamos a estar regalando esta Biblia. Si usted quiere una oportunidad de ganarse esta Biblia, comparte, ya la pusimos en Radio Shekinah también. Comparte este video, déjanos saber, danos un comentario para saber que usted lo compartió. Y puede ser suyo ya el 25, el miércoles que viene lo vamos a regalar. Y es muy buena Biblia, es de estudio. Yo aquí la tengo, bueno, para que nos acompañe en el futuro. Sí, claro que sí, síganos acompañándonos, síganos comentando, hermanos. También si hay una historia que a ustedes les gustaría que nosotros la leyéramos, la compartiéramos. También les agradecemos mucho sus comentarios y que nos sigan compartiendo. Eso nos ayuda mucho a nosotros seguir haciendo este programa. Les agradecemos mucho. Sí. Y continuamos. Okay. Ahora tenemos nuestra leedora invitada. Sí. Ok, vamos en el 11. Cuando se las puso delante para que comiera, él la sujetó y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío,
no me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel. No cometas tal infamia, porque ¿a dónde iría con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como un perverso en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey. Él no se negará a entregarme a ti. Pero él no la quiso oír y como podía más que ella, la violentó y se acostó con ella. Quiero que piensen en esto. Wow. David, su papá, ¿verdad? El pecado que él cometió más conocido, ¿verdad? Es cuando él se mete con una mujer después de verla. Ahora, este hombre, Amón, no se podía contener, quería acostarse con esta mujer. Él ya sabía lo que era acostarse con una mujer. Sí. Él no fue virgen. Sí. ¿Ok? Y entonces él ya tenía esa mente perversa. Y quiso acostarse con esta mujer. David, cuando vemos que él hace lo mismo, dice que él ve a esta mujer bañándose. Era contra la ley acostarse con una mujer después de que ella se estaba bañando arriba porque según verdad, los prácticas es de ese tiempo, cuando usted estaba en su regla, una mujer estaba en su menstruación, tenía que apartarse y bañarse antes y 7 días esperar antes de regresar a la casa con los demás. Entonces esta mujer no estaba ahí provocando a David, ella se estaba limpiando para querer regresar a su hogar con su esposo, a esperarlo a su familia, ¿verdad? Wow. Entonces David la ve sabiendo que es pecado, era contra la ley, no se tenía que haberla visto ni tocado porque estaba sucia, ¿verdad? Y aquí vemos a Amón, igual no veía este pecado, no lo podía ver, estaba tan ciego de eso, ¿verdad? Y es más, cuando David la llama a su casa, no se acuesta con esta mujer, luego, tiene ahí días, o sea, esos días él tenía que entrar en razón, había gente que tal vez le estaba diciendo qué estás haciendo, ¿verdad? O sea, su conciencia no recapacitaba porque tan fuerte era la codicia que él ya sintió en su corazón, que él ya había cometido en su mente. Entonces, él tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, sí. Entonces, vemos qué pasó con David. Él sufrió, perdió un niño, ¿verdad? Por ese pecado. Y vemos que después tiene a Salomón. Ahora, este hombre, y fíjese cómo dice la Biblia, los pecados de los padres caen sobre qué? Sobre sus hijos, sobre las próximas generaciones. 2, 3 generaciones. Entonces, vemos aquí que es el mismo pecado, Sí. es codicia. El raíz de esto es codicia. Termina diferente, pero es codicia. Sí. Y fíjese cómo David no pudo vencer la codicia. Por eso tuvo tantas esposas y esto y lo otro, ¿verdad? Tantos hijos. Entonces, como el hijo tampoco pudo. Es que tocaste un punto muy clave. El ejemplo que nosotros somos como padres, eso es lo que nosotros, por eso siempre hay personas que dicen, los hijos son el reflejo de los padres, ¿verdad? Porque esto está hasta escrito en la Biblia. El pecado que tú cometas te va a alcanzar a la generación de tu familia, hasta a veces hasta la cuarta generación, sí. Entonces, bueno, David ya sabemos que no fue el padre ejemplar, ¿verdad? Porque cometió pecados y todo esto. Eso es lo que dijiste tú, la codicia que él cometió. Fíjate, le alcanzó a su hijo. Él no lo pudo vencer. Y dijo, pues yo creo si mi padre lo hizo. Quizás. O sea, él también se le hizo cómodo. O sea, ya hacerlo. ese paso está ahí. Entonces se le puede empujar. Porque ¿qué hacen los hijos? Ellos empujan los límites. Sí. Lo que hicieron ustedes, ellos van a empujar un poco más. Sí, porque esto es diferente. Aquí estamos hablando de su hermana, pensar, de su media hermana. No le pasó nada a ella, yo también puedo hacerlo, nada pasado. O sea, él es rey. Mira cómo le salieron las cosas bien. Y volvemos a lo mismo. A él nunca se le ha negado nada porque es el primogénito, porque es un muchacho rico, hijo de un rey. Aunque sea su hermana, ¿verdad? Él está totalmente obsesionado con esto. Pero fíjate lo que ella le está diciendo cuando la está tocando. La está diciendo
que no lo haga, ¿verdad? Que no le haga ese mal, porque ella, ¿a dónde va a ir con eso? Como diciéndole que no me estás dejando ya una opción más. Después de lo que me hagas, no va a haber más cosa buena para mí. O sea, ¿dónde ¿verdad? iría yo con mi deshonra? Con mi deshonra, porque la deshonra, pues, si en estos tiempos, imagínate en aquellos tiempos lo que era la deshonra. Y fíjate, David todavía ahí hizo bien en su pecado, porque dice la Biblia que en esos tiempos, si esto ocurría, ese hombre tenía que casarse con esa mujer. Sí, le tenía O sea, que tenía que para hacerla una mujer respetada o Sí. nada, ¿verdad? No mancharle la cara más en la calle. Pues ella le está diciendo, habla con el rey y él no se va a negar, no A entregarme me va a ti. negar a entregarme a ti, porque ella, pues... Esta la mujer, Ajá. vemos en ella, esta niña, era una inocente. Pues Hizo lo que el papá le había dicho que hiciera, no puso pretextos Por y obediencia. no pensó mal de las cosas. O sea, esto le ocurre a esta persona. Muchos dicen, ay, ¿por qué las cosas malas pasan? Pues no es Dios. Sabemos que no es Dios, ¿verdad? Pero y ella estaba haciendo lo correcto y estaba obedeciendo a su padre. En obediencia. Y todo eso, y se cuidaba, era virgen hasta allí. Entonces, y como dices tú, ella no tenía esa maldad que No. él tenía ya, porque él no era virgen, él ya había tenido muchas mujeres, pero ella no sabía de esa maldad todavía, mucho menos que fuera a venir de su hermano. De su hermano. ¿Verdad? Y esto es algo, un pecado que es muy difícil escaparse de este pecado y sus efectos que tiene sobre la vida de uno. Porque este pecado que tiene Amnón, lo ha tomado control de su cuerpo ahora. Su sentido ya no está allí, él no puede ver bien las cosas. Vamos a seguir. Ok, en el 15. Después Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Ella le respondió, no hay razón. Mayor mal mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Pero él no la quiso oír, sino que llamando al criado que le servía, le dijo, echadme a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó el vestido de diversos colores que tenía puesto y con las manos sobre su cabeza se fue gritando. Fíjense lo que está pasando con esta muchacha. Tremendo esto. Pónganse en su lugar. 15 años. Era tremendo. princesa. Princesa. Tenía admiradores, yo creo. Dice que era bella, ¿verdad? No era fea. Y que y que se cuidó y fue obediente, fue una buena. Y viene de un linaje de realidad, porque su mamá era princesa también, la mamá de ella, ¿verdad? Que se casó con David. Entonces esta mujer venía con todo. Y a veces, ¿verdad? ¿Cuántos artistas y cuánta gente hemos visto ahorita? Están por todos lados en las nuevas, ¿verdad? Esta gente que estaban hasta traficando niños y todo eso. Y digo yo, tenían todo el dinero, toda la oportunidad, todo lo que querían se podían comprar. No había, ¿verdad? No querían para nada. No necesitaban, no querían. Y ella viene de este mundo y ahora ve que pues todo eso que tú puedes tener no te protege del diablo, No te de la protege. gente mala que hay en el mundo. Y todo eso no la protegió. No. No. Y fíjate lo que hizo aquí. Cuando tú cometes pecado, cuando haces una cosa mala, ¿verdad? Te arrepientes. Tienes Sí. esa noción, tienes te sientes que le fallaste a Dios, que le hiciste más caso a la carne, que faltaste, Te echaste ¿verdad? la culpa. Sí, exacto. Pero fíjate su reacción de él.
la desechó, Se enojó. se enojó con él mismo, pero porque se había dado cuenta del daño que él acababa de cometer. O sea, yo no la amaba, era codicia. Exacto. Porque el amor no se acaba ahí. Sí, no era amor. Y ahí No. ni todo el dinero, ni su linaje, ni nada le va a quitar esa culpa a él. Fíjate la reacción que tuvo. Sácamela de aquí. Es O su sea, culpa que yo es pequé. su culpa. Mira, Ajá. mucha gente Exacto. hace eso, dicen es la mujer, Sí. la culpa es porque Ella se me viste provocó. así, porque esto y lo otro, Ujú. o mira, hasta los pedófilos que dicen, mira, es que ese niño me estaba Por viendo, favor. y cosas así. Entonces, les quieren echar la culpa, pero en este asunto, Tremendo. esta niña de 15 años estaba más justa que su hermano de 22 años. Claro. Tenía más justicia. Ujú. Y imagínense el dolor de ella, ¿verdad? Esto es un hombre que conozco, que crecí con él. Esto es un hombre que aún en las calles no se atreven a gritarme por princesa, y este hombre me tira como un perro. Ujú. O sea, y es un conocido que según me debe de amar. Ujú. La Según debe estamos- cuidar. Ajá, Debe estamos en el cuidar. mismo lado. O sea, y luego ha de sentir, mi papá me mandó allí. O sea, Exacto. tal vez él cree que me merezco esto, o ella ha de pensar, ¿por qué no me cuidó mi papá? ¿Por qué no me buscó por mi seguridad? ¿Por qué no me esperó? ¿Por qué no habló con su hijo? Y en este punto, ella le dice, David no te va a detener nada. El rey no te detiene nada. Ella ya reconoce, David es muy malo con sus hijos para disciplinarlos. Sí. En este punto, él dice, tu papá no te va a detener nada, te da todo lo que tú quieras. Exacto. Entonces, Ujú. ella dice, mejor házmelo bien, o, ¿verdad? Querer comprar tiempo para ya Sí, él entrar no, en razón él no también. te va a negar. Él no Ah, te va a negar nunca. nada. Dice, Ujú. hasta tu propia hermana te va a dar. Exacto. Entonces, ella también está lidiando, porque imagínate, está diciendo, pues, ¿cómo voy a hablar contra mi hermano que el rey lo quiere para todo? Nada puede ser mal, nada puede ser mal. Ujú. Entonces, pobre, yo me pongo ahí a pensar, pues, pobrecita de esta muchacha. Sí. Y también, Y es única hija. Wow. O sea, se debe de cuidar más entre todos los hijos. Única hija. Y David la desprecia así. fíjate cómo ponen en comparación cuando dice que ella tomó ceniza, ¿verdad? Y se le esparció por su cabeza. Pues ahí ¿Qué dice, ya no tan- soy nada. Exacto. Y Soy rasgó basura. su vestido Imagínate. porque dijo, ya no soy virgen, no merezco No, usar ya este no vestido. soy realidad, ya no me tratan como perro, ya eso soy. Poniéndonos ahora en el lugar de esa chica, ¿verdad? Porque virgen, señorita, atacada por su hermano, por las personas que debieron de haberla protegido, ella fue atacada. Entonces, Sí. imagínate cómo se sintió ella en ese momento. Pues no se sintió nada, se sintió ultrajada, se sintió Sin valor. sin valor alguno, que tuvo que echarse ceniza en la cabeza. Wow. Y él, fíjate, la reacción que tuvo, muchas veces nosotros tenemos esa reacción cuando nos damos cuenta que acabamos de cometer pecado. Acabamos de cometer pecado, ganó la carne, ¿verdad? Y cuando eso nos ha pasado, luego rechazamos el pecado porque sabemos que hicimos mal. Sí somos, claro. Entonces, Y esta mujer, antes los vírgenes estaban bajo el cuidado de sus hermanos. sí, de su familia. Imagínate tú ser esa mujer, Sí. estar afuera y escuchar que te trancan la puerta. Wow. No, es tremendo. Y fíjate cómo él cambió de un minuto a otro. Ujú. Su amor se Por le odio. volvió odio. Odio. ¿Por qué? Porque obvio que sabemos que no era amor. No era amor. Obvio que sabemos que era la codicia, ¿verdad? El pecado, uno de los pecados. Echándola, haciendo la reacción de echándole la culpa a ella. Sí. Pero en realidad él se dio cuenta de lo que él cometió en pecado, porque al tomar su conciencia él, lo primero que hizo fue el rechazo. Entonces, él por eso les dijo, sáquenla de aquí, ¿verdad? No,
sácala. Sí. No, me imagino que él en ese momento, cuando se dio cuenta de lo que había cometido, se sintió, violé a mi hermana, Sí. mi padre, o sea, se dio cuenta de Sintió lo la que había presión. hecho. Sí, se dio cuenta de lo que había hecho, porque imagínate, porque una vergüenza de esa magnitud, aunque seas rey, aunque seas el hijo del rey, se te va a quedar como una marca. Claro. Se te va a quedar. Esto, y esto no es lo más difícil de esta historia. Sigue leyendo, por favor. Ok, vamos en el 20. Dice, su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, es tu hermano. Que no se angustie tu corazón por esto. Tamar se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, pero Absalón no dijo a Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. Pasados 2 años, Absalón, que tenía esquiladores en Bajazor, junto a Efraín, oh Dios, convidó a todos los hijos del rey. Se presentó a Absalón al rey y le dijo, tu siervo tiene ahora esquiladores, ruego que venga el rey y su siervo con tu siervo. Espérese. Ok, so David, el papá, se da cuenta. Primero, Absalón. Primero Ahí Absalón. ocurre a su hermano, que dice, pues este es mi verdadero hombre, también me va a cuidar. Y él le dice, ay, estuviste con tu hermano. Ya no digas nada. O sea, todavía Calla, es tu echándole hermano. ella Culpa. Ajá, o sea, ¿cómo pudiste hacer algo tan feo? Pero no digas nada, yo te guardo aquí. Es ¿verdad? tu hermano, o sea. Entonces, de allí, David se da cuenta. Y vemos aquí que Absalón se enoja. 2 años espera con ese coraje. Y me imagino que el pecado de David no fue su culpa que esto ocurre, pero su reacción causó mucha división en su casa. Sí, y me imagino que David, sabiendo esto, está enojado con su hijo, pero lo ama. Me puse a pensar, y a veces nosotros, que hemos tenido hijos, ¿verdad? Cuando tu hijo hace algo malo, pero tú te ves en ellos. Y como que te da cosa como que... Como reclamo. Te quiero regañar, pero es que es igual que yo. Eso fue lo que yo pensé. Dije yo, ¿con qué cara David le va a ir a decir, ¿por qué violaste a tu hermana? Si él ya había violado Dice, a la mujer. que dice que cuando David oyó esto, se enojó mucho. Sí, se enojó mucho, pero no vemos la reacción de como que... No regañó al hijo. No. O sea, él, fíjese, hay gente que tiene hijos de diferentes parejas y sienten una culpa y no los regañan, los compran, se equivocan y hacen estos equivocaciones, pues errores y no disciplinan a los niños. Y imagínense, David tuvo 9, 10 hijos, entonces de diferentes mujeres. Entonces él debe sentir culpa, ¿verdad? Pero diría como que más bien con qué moral. ¿Con qué moral? Sí, uno moral es difícil ser buen padre con una pareja, con unos solos así hijos. Imagínense con 10, 3, 4, con 7 esposas, 9 esposas, o sea, ¿cómo tú vas a sentir que eres buen padre? No lo sientes. Siempre va a haber celos, siempre va a haber... Entonces, es más cuando se comienzan a comportar como uno mismo. Fíjate que una vez escuché una historia que fue realidad, de una mamá que empezó a sentir celos de una hija porque era su padrastro. Y el padrastro estaba enamorado de la hija. Ay, no. Y la hija tenía 8 años. Por favor. ¿Tú crees? Es una enfermedad. Locura. Pues vemos aquí que son cosas que pasan, pero la realidad no era que tanto que David supo, es que no hizo nada. Y vemos ahí como él estaba gobernando. Él pudo gobernar naciones
reinos y todo, pero no pudo gobernar su casa. No pudo gobernar a sus hijos. Su casa. Ujú. Y tocaste un punto muy bueno ahí, porque todo debe de comenzar en nuestra casa. Ahí es donde se comienza la educación, los principios, también la disciplina. Y ellos estaban esperando qué va a hacer este rey. O sea, este rey es fuerte, este rey es un guerrero, es un general. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, verdad? Para la justicia. ¿Va a ser justo o no? Y todo este tiempo, Absalón viendo todavía a su hermano ahí alistándose para tomar un trono. Y su papá ahí al lado de él va a decir, mi papá no es un hombre justo. No. Y luego cada vez que le cantaban en las calles, mira, David mata a 10,000 y esto y lo otro, me imagino que cada vez que escuchaba algo así, le daría coraje a Absalón. Dicen, mi papá no es nadie. Y sabes que esto me imagino que fue vergonzoso para David, porque los reyes, los sirvientes saben de esta situación y ellos comentan. Ellos comentan, Ellos ¿cierto? comentan. No ellos fue algo que comentan. quedó en secreto. Exacto, no era algo que quedó en secreto, algo que se supo. Y yo me imagino que a él le dio vergüenza como padre y como rey. Quiero que lean Levíticos 20:17. Levíticos 20:17. David tenía que cumplir Levíticos 20:17. David no era nomás para enojarse. Eso no era suficiente. Él tenía que hacer algo. Él tenía la obligación de cumplir la ley de Moisés, de hacer algo en esta situación, ¿verdad? Dice, Levíticos 20:17, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. I don't know if it's the word. I'm sorry. Perdonen mi español. Por tanto, será muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces, ¿qué le tocaba a él? Fíjate nomás. Muerte, expulsión, Exacto. algo fuerte. Y él todavía, entonces si había esta ley con Moisés, estas cosas ocurrían. Esto no es algo que las leyes nomás están ahí porque sí, no, esto estaba pasando. Y pasa aquí en la casa de David. Imagino que en este Hasta punto las mejores familias. Hay un dicho que se dice, es cierto que estas cosas suceden hasta en las mejores Hasta las mejores familias. O las que dicen ser las mejores familias. Los mejores. Ok. Vamos en 25. El rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Aunque porfió con él, el rey no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces dijo a Absalón, pues si no, te ruego que venga con vosotros Amnón, mi hermano. ¿Para qué ha de ir contigo? Le respondió el rey. Pero como Absalón insistía, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. El 28 dice, Absalón había dado orden a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matarlo. No temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Escucha bien. Entonces, esto está ocurriendo. Entonces, cuando llegaban los trasquiladores, es que había una celebración, ¿verdad? Porque decían, pues hay dinero, hay ganancia, ¿verdad? Hay venado, hay todo. Entonces, él le dice a David, mira, yo quiero festejar mi dinero, yo quiero festejar esto y lo otro. Dice David, no, porque vamos a hacer mucha carga, ¿cómo vas a hacer una fiesta así? Dijo, pues deja a Amnón. Y dijo, ¿pero por qué? Y pues yo me imagino que Absalón le dijo, pues él va a ser el siguiente rey, déjale honra a mi hermano. David va a decir, ok, está bien. Entonces llegan, no nomás Amnón, pero todos los hijos del rey se van. Todos los hijos se van y van a esta fiesta. Y fíjese cómo Absalón supo que su hermano se iba
A tomar. emborrachar. ¿Quién va a saber eso? O sea, es que estos comportamientos cargaban estos hijos de David. Claro. O sea, ellos eran conocidos, tomaban, festejaban, tenían sus fiestas, ¿verdad? Mujeres, me imagino todo esto. Entonces Absalón les dijo a sus servidores, porque él también iba a estar tomando. Claro, pues. Dijo, cuando yo te diga, cuando él está así, yo te diga, mátalo, mátalo. Y lo matas. Y lo mataron. Lo mataron ahí en la mesa. Imagínense esa escena. Dice, estar en una- yo los he en mandado, una sean cena valientes, o sea, háganlo, sean Nadie va a valientes. hacer nada porque yo te voy a cuidar. Yo te mandé. 2 años planeando esta venganza. Es que dice, 2 años. dice, el título antes del 23 dice, venganza y huida de Absalón. Ujú. Estas fiestas eran muy comunes, ¿verdad? Sobre todo en los reyes, sobre todo en las familias adineradas que podían hacer estos gastos. Entonces él dijo, ¿cuál es el lugar, verdad, donde puedo tenerlo cerca para poder hacerle esto? Porque también, obvio, como así lo cuidaban a la princesa, pues los príncipes tenían sus guaruras, ¿verdad? Que los cuidaban y todo eso. Entonces él estuvo 2 años planeando esto porque sabía que ese era el lugar exacto donde él iba a estar vulnerable, porque iba a estar tomado. Realmente, o pienso yo, él dijo, no merece ser rey. También eso pudo Pues haber algo sido. que pienso, digo, O más bien, no lo voy a dejar. no lo que voy a llegue dejar. ese rey, Pero por lo que tampoco le tomó hizo él mi el, hermano. tampoco tomó él su lugar de rey, ¿no? No le ¿No? tocaba. No, no vamos a seguir. Ok. Entonces, 29. los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montando cada uno en su mula, huyeron. Aún estaba en camino cuando llegó a David un rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado. Levantándose entonces David rasgó su vestido y se echó en tierra. Todos los criados que estaban junto a él también se rasgaron los vestidos. Pero Jonadab, hijo de Cinea, hermano de David, habló y dijo, no diga mis señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha muerto, porque por mandato de Absalón había sido esto determinado desde el día en que Amnón forzó a su hermana Tamar. Espérate. Esto es lo más feo. Este hombre, hasta ganas de matar a este hombre, usted dijo, Jonadab, Sí. ¿cómo él supo Sí, sí, que sí. nomás Amnón iba a morir? Ya lo sabía. O sea, era parte, tal vez él le dio este plan de venganza Puede a ser, Absalón. puede ser, Porque claro. ¿cómo le va a decir rey? No te preocupes, nomás era para Amnón que van a matar. ¿Cómo pudo saber? ¿Cómo? Entonces, Ya lo este sabía. hombre nomás está ahí como un metiche, causando problemas, como una... Ay, no. Por eso- y cuando por lo eso- leía... Ahí dije, hablando este y- hombre está en medio de todas estas cosas. Por eso cuando investigué su nombre dije yo, no siempre las personas que se te acercan, que parecen buenas, te van a dar un buen consejo. Él no hizo el pecado. No, Él no hizo ningún pecado. lo aconsejó. Pero él les dio, ¿verdad? Esas palabras para que ellos tuvieran... Él dio que la entender idea los del pecados. pecado. Exacto. Dio Él la les dijo idea. cómo es ser el pecado. Ahora, mira, es chismoso, porque ahora anda viniendo a Pero mira, hacer un chisme Que más no, grande. que eran amigos y ahora él sabe que este hermano va a matar a su amigo porque eran amigos, ¿verdad? Supuestamente. Que tanto Ujú. estaba preocupado por él. ¿Por qué Ush. te ves enfermo? ¿Te acuerdas? Entonces, tanto que eran amigos, pero no era tan amigo para salvarle la vida. Y luego también me digo, imagínate, estaban todos en mulas. Usted se había montado en mula. Ajá. No es fácil. No es fácil. Y no corren como caballos. Y No. son muy- Imagínate todos los borrachitos ahí Sí. saliendo a la fiesta, queriendo montar mulas para llegar a donde Pero quieran. fíjense, este es un claro ejemplo de que Satanás toma la forma que él quiere. Un tomar. voz, que él quiera. una Sí. voz. Solamente es una idea que Satanás, tienes que entretener. Exacto. Se te presenta como una serpiente, como un amigo, como un familiar, como
la persona más amiga que tú Y puedas Como la tener. más Absalom buena. ya había determinado en su cabeza hacer esto Sí, desde el día sí. que acosaron Estamos a su hablando hermano. 2 años antes. O sea, esto ha pasado ya. Ahora fíjate, la palabra que le llega a David es, todos tus hijos se murieron. Cuando en realidad nada más era uno. Pero ahí, ¿qué están queriendo hacer? Agrandar las cosas, hacer un chisme. Y ahí los hermanos yo creo que crecieron en temor de Absalom. Exacto. Dijeron, este hombre es fuerte, Fuerte. ya Es mató capaz al de matar a príncipe. su hermano. Entonces imagínate, si alguien se pone en su camino, es capaz de matar a cualquiera. A cualquiera. O de sea, nosotros. mató a su hermano, puede matar a cualquiera. Hasta se podría decir que él estaba en acuerdo con Absalom, Ya. porque está todo muy sospechoso desde que él fue el que aconsejó. Yo escuché una vez, si tú no dices nada cuando ves una injusticia, estás de acuerdo con la injusticia. Eres parte de la injusticia. Eres parte. Sí. Entonces, todo esto ocurre. David, me imagino que él ahí mismo, cuando se quita la ropa, él está pensando en las palabras que se les fue dado, que le dijeron cuando él pecó y todo eso. Él mandó a matar, ¿verdad? Al esposo. A de este la hombre, muchacha. sí es cierto. ¿Y qué pasa? Le dicen, la espada no se va a ir de tu casa. Va a permanecer esa espada en tu casa, esa división. Y ahí mismo me imagino que David dijo, esta es mi culpa, por esa una noche que tuve, por esa codicia que no pude controlar. Ahora está comiendo mi familia, mis hijos están muriéndose. O sea, como que me persigue esta maldición. Sí, pues, Este pecado me persigue. Ok, entonces, ¿qué dice el versículo 33? 33. Por tanto ahora no haga caso, mi señor. El rey de ese rumor que dice, todos los hijos del rey han muerto, pues solo Amnón ha muerto y Absalón ha huido. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró y vio mucha gente que venía por el camino, que estaba a sus espaldas del lado del monte. Entonces dijo Jonadab al rey, son los hijos del rey que vienen, tal como tu siervo había dicho. Cuando acabó de hablar, llegaron los hijos del rey y alzando su voz lloraron. También el mismo rey y todos los siervos lloraron con muy grandes lamentos. Pero Absalón huyó y fue a refugiarse junto a Talmai. No sé cómo se pronuncia. Hijo de Amiud, rey de Jesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón, se fue junto a Jesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya se había consolado de la muerte de Amnón. Él anhelaba estar con su otro hijo, decía, porque mi hijo, ¿verdad? O sea, se sentía mal por la culpa que sentía su hijo. Claro. Pero imagínate, estoy pensando de esta Tamar, de esta mujer, ¿verdad? Que es la historia. Ya se dejó de hablar de ella. Ella está en la casa de Absalón. Van los hermanos a su casa. O ella está viviendo un terror ahí. Ella ve que la venganza que hizo su hermano por ella. Pero a veces nosotros creemos que la venganza, ver algo así, va a acabar con los problemas. No. Pero ella en ver eso pierde la única amistad que tuvo y era su otro hermano. Otro hermano. Literalmente esta mujer queda sola. Sola. Fíjese que como estábamos hablando de todos los nombres, ¿verdad? Los significados de todos los hijos. El paz del padre. Absalón no termina siendo paz de su padre. No. Caos, La es angustia de caos su padre. Amnón ya no es, ¿verdad? No es lo que significa su nombre. No. Y vemos que esta mujer, que debe de ser de fruto, de todo, palmera, no tuvo hijos y nunca leemos que hizo nada, nunca pudo Dar fruto. salir de allí. Se quedó con esa sin poder tener hijos y sola
acosada, juzgada En deshonra. ajá, y básicamente viviendo de limosna de su hermano. Y ahora su hermano se encuentra huyendo. ¿Dónde la deja ella? Desamparada. Sí. Y David nunca dice que su corazón le duele, se parte por esa hija. O sea, se parte por Absalón, que se fue, está enojada, está molesto. Es que cuando habla de los Eso. sentimientos del rey dice que sintió rabia, pero no habla de que, o sea, de que sintió dolor por lo que le hicieron a su hija. O sea, habla de que sintió rabia, no que sintió algo por su hija, que es algo que cualquier papá puede sentir cuando le pasa algo a su hijo. Claro. Mi hija se raspa o se cae y yo siento dolor. Yo siento su dolor. Pues no sé, no habla de que él sintió dolor, de que ni lástima, no dice nada, solo dice que sintió rabia. Se enojó con su hijo Amnón. Y dice que él, aunque amó a Amnón, él tenía un gran amor por Absalón, porque Absalón era un hijo guapo. Dice que tenía una carisma, que él se ganaba al pueblo. Él era ¿verdad? Yo creo que era adecuado para ser rey. Y por no disciplinar y por no obligadamente, ¿verdad?, cumplir con sus deberes y acabar con el pecado de su hijo Amnón, ahora perdió al otro también. Te pones poquito a pensar en el David, al ver todo lo que estaba ocurriendo en su casa, qué decepción como padre se ha de haber llevado. Porque, como dijiste tú antes, era muy buen rey, ¿verdad? Muchos soldados y todos los servían, porque era muy respetado, era muy, de hecho, mucha gente lo consideraba muy sabio, un hombre demasiado sabio. Que hablaba con Dios, era Claro. con Dios. Y que estaba privilegiado, ¿verdad? Pero él, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo en su casa, la tristeza que yo primero me fuera corrido ese sobrino. Imagínate. No te quiero en mi casa. Sí. Eres mal ejemplo para mis hijos. Por favor, no regreses. Y eso me puso a mí a pensar, qué bueno que tocamos estos temas, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia y damos una cara y en nuestra casa damos otra cara. Esto nos da un claro ejemplo que tenemos que ser reyes, ¿verdad?, de nuestra casa. Primeramente. ¿Sabe qué? Me pongo a ver esto. Y cuando Salomón toma el reino y David se está muriendo ahí en su cama de muerte y le comienza a hablar a Salomón, sus últimas palabras no eran de bendición o de palabras bonitas. Sus últimas palabras, si usted lo lee aquí en la Biblia, dice, ¿verdad?, que David le dice a Salomón: estos enemigos y esos enemigos, tú sabes qué hacer, pero no dejes ninguno con vida. Y él comienza a decirle a Salomón: tú haz la justicia, básicamente, tú sabes qué hacer. O sea, tú haz la justicia que yo no pude hacer. Exacto. Y se me hace triste porque le dejó trabajo a su hijo. Y muchos queremos dejarles herencia a nuestros hijos, dejarles bienes, pero ¿quién le quiere dejar más carga? Más problemas. Más carga, más problemas que solucionar, porque yo no pude hacerlo. Pero fíjate, hasta en su lecho de muerte, él se dio cuenta que no fue un buen padre. Sintió culpa con sus hijos. Sí. Ni que no supo balancear bien, ¿verdad?, en todo. En mi caso personal, hay muchos pastores que son muy buenos en su iglesia y muy malos en su casa. Y eso fue en mi caso personal, ¿verdad? Mi papá era un anciano y era demasiado exigente en nuestra casa. Eran reglas extremas en nuestra casa, pero en su iglesia era muy bueno.
Demasiado bueno. Y esto lo decimos para que sepamos que tenemos que encontrar un buen balance, que debamos de nosotros de ser un buen ejemplo para nuestros hijos, tratar de no cometer los mismos errores que nuestros padres, ¿verdad? Cometieron, a lo mejor no dándose cuenta, a lo mejor no sabiendo, pero nosotros hay que aprender de eso. Sí, y yo quiero que aprendamos esto, lo que esta mujer no se menciona más y me da tristeza porque nadie se acercó a ella, no vemos que nadie se le hirió con ella, ¿verdad? Nadie le mostró, ¿verdad? Que ella podía quitarse esa culpa por encima. Y yo les había dicho que yo he conocido mujeres, ¿verdad? O gente que han padecido algo igual a los 15 años, igual, fueron acosadas o violadas o algo, y joven se terminan quitándose la vida, ¿verdad? Porque se siente uno aislado, se siente uno, la culpa, por eso el Señor nos viene a tomar nuestras culpas, porque la culpa lo lleva a uno a puntos extremos, y te hace sentir una carga que no tenemos que lidiar, ¿verdad? Porque vino Jesucristo con nosotros. Pero hay gente que tal vez fueron violados, tal vez fueron acusados o molestados. Algo pasó, ¿verdad? En su vida. Puede ser hombres igual, hablamos de esto. Sí. Y cargan esa culpa, ¿verdad? Y no tienes que cargar esa culpa, ¿verdad? Ella se quedó ahí sola, aislada, pero uno no tiene que quedarse allí ya. Esas culpas sí afectan, ¿verdad? Afectan porque son situaciones que uno no podemos controlar, sobre todo cuando son niños, jóvenes, señoritas de 15 años, muchachos de 8, tanto como tienen peligro las niñas, tienen peligro los niños también. Y son situaciones que nosotros no tenemos controlar, pero que debemos de hablar con nuestros hijos. Pero también nosotros sabemos que sí tenemos un Padre justo. Claro. El Señor sí es justo. Claro. Sabe que yo estaba escuchando un testimonio y, ¿verdad? Los ángeles, ¿verdad? Ellos han sentido pérdida, ellos han sentido perder a queridos, ¿verdad? Porque cuando cayeron muchos de los ángeles, leímos en la Biblia, ¿verdad? Ellos perdieron sus hermanos, perdieron sus mejores amigos, perdieron personas como que estaban ahí roca un día, ¿verdad? Día tras día trabajando y alabando y haciendo un esfuerzo. Y vemos esto y ellos sienten eso con nosotros, ¿verdad? Y a veces ellos están aquí esperando que nosotras, ¿verdad? Por eso es muy importante nuestra oración también, hacer nuestra oración correctamente, ¿verdad? Y enseñar a nuestros hijos a hacer su oración correctamente también, porque eso les va a dar a nuestros hijos la fuerza, ¿verdad? El entendimiento, la guianza para ellos saber en quién tienen que depositar ese tipo de cargas. Y vemos que tenemos que orar por nuestros hijos, ¿verdad? Una hermana dice, sí, tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestros hijos diario porque el enemigo, esos sobrinos, esas malas influencias vienen y vienen a sembrar. Y estos hermanos con estos pensamientos, Dios. A empujarlos, ¿verdad? Para el otro lado, en lugar de jalarlos. Y no vimos que David hacía eso por sus hijos. No vimos que él oraba por ellos. O sea, entonces él, como que decir, se dio por vencido en esa área. ¿Sí me entiendes? Y hay que si usted sabe ahorita que hay un ángel, ¿verdad? Ahí con usted a su lado y está esperando, ¿verdad? Que tú abres la boca, que tú digas, esto vas a hacer, esto va a ocurrir, porque el enemigo no quiere que nosotros oremos, no quiere nunca que profetizamos, no quiere nunca que nosotros intercedemos, porque sabe el poder que nosotros tenemos en nuestra lengua, la autoridad que nos ha dado. Entonces, él no quiere que sabemos esto para que pues se quedan ahí los ángeles como que, ¿qué vas a hacer? No sabes la pérdida que vas a causar, que vas a experimentar y que nomás usted tiene que hablar y decir, mira, Señor, esos ángeles que están así con mis hijos, esos ángeles que encampen a su alrededor,
que tú los hagas fuertes, que tú anímalos, que nunca dejan que esto pase, que la convicción. Una vez escuché una oración y ahora lo oro por mis hijos, es que sea la convicción del Señor tan pesado con mis hijos que no pueden pecar. Tan pesado. Yo quiero que ellos sientan una convicción que cuando ellos echan una mentira o quieren hacer algo así o robarse algo, que no puedan dormir, que no puedan comer, que no pueden hacer nada más que buscar de Dios. Y yo espero que el Señor haga eso, que el Espíritu de Dios caiga sobre ellos tan fuerte y el temor de Dios esté ahí con ellos. Pero no nos olvidemos de algo muy importante. Los hijos van a hacer lo que nosotros les enseñemos. Lo que nosotros les enseñemos con ejemplo, con constancia, ¿verdad? Si nosotros estamos, aprendamos de este error que cometió David, ¿verdad? Sí. No tenemos que ser los mejores reyes y descuidar nuestro hogar, nuestros hijos. Y también reconocer que esta mujer no hizo nada malo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esa culpa no que es fue de una ella. víctima. Y yo le he dicho a gente Más bien que a fue veces obediente. se cargan las culpas. Digo, no te cargues la culpa de alguien más. Exacto. Y a veces como padres hacemos eso. A veces como personas que somos víctimas cargamos culpa. Pero no es tu culpa. No es tu culpa. Y no lo cargues. Pero esta no lo persona levantes. te hace sentir culpable. Sí, pero ese es el diablo y es cuando comienzas tú a reprender y decir, Exacto. no, es mi culpa, el Señor me lo ha quitado, ya me compró con su sangre y no es mío para cargar. Así El es. Señor va a hacer la justicia. Yo solamente soy su hija y Él me va a cuidar ahora. Y pues orar. Y ese sentimiento se adquiere cuando nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo. Cuando la presencia del Espíritu Santo llena nuestro cuerpo, todos esos malos pensamientos, todos esos rencores, todos esos, el sentirte culpable, el sentirte, porque Satanás ya sabemos que vino a mentir, ¿verdad? Que vino a llenarnos la cabeza de cosas. Cuando nosotros hacemos nuestra oración y pedimos que sea nuestro cuerpo lleno del Espíritu Santo, estamos pidiéndole ahí a nuestro Padre que Él nos llene. Que Él nos llene, que Él nos proteja, que Él nos cuida, que su espíritu nos dé a nosotros, ¿verdad? Esa confianza de estar seguro que tenemos depositado. Una mujer, Gaby, dice que yo siento culpa porque mi hermana dice que todo lo malo que le ha pasado en su vida es por mi culpa. Yo he pasado por esto literalmente. Literalmente, sí. Literalmente. Y déjale, digo, yo hasta tuve que pedir perdón, aunque yo dije, pues, ¿qué hice, verdad? Y tuve que hacer eso, pero al final tuve que decir, cada uno es responsable, cada uno va a tener que dar cuentas, rendir cuentas al Señor. Claro. Nosotros tenemos una voluntad propia que nos ha dado, o sea, si yo no le puse pistola a su cabeza, yo no puedo decir eso, y no puedo tomarme yo la culpa, no puedo. Entonces tal vez no di mejores ejemplos, tal vez no hice esto en mis tiempos, pero ahora sí yo puedo remediar la cosa, pero no es así comprándose el amor, no es queriendo ser así, es pidiéndole al Señor que limpie su corazón, pidiendo por esa persona y pidiendo, mira, va a llegar salvación a esa casa, va a llegar eso. ¿Por qué? Porque el diablo es el que nos deja echarle culpa a los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros no le echamos la culpa a alguien más, ¿qué queda? Arrepentimiento. Yo tengo que reconocer, yo soy el más vil pecador. Exacto. No puedo decir, por culpa de la hermana, yo no voy a llegar al cielo. Por culpa de esta hermana que me ofendió, yo no puedo ir a la iglesia. Ok, eso es de babies y no vas a llegar. ¿Cómo le vas a poder decir a Jesucristo, ahí con sus llagas en sus manos, que te extiende la mano, perdón, pero por culpa de ella no te puedo abrazar? No hay excusa válida. Es una locura. No hay excusa válida. Y eso te quiere hacer el diablo sentir, pero no es tu culpa, pero sí es tu obligación hoy en adelante aclamar a esa persona por Cristo y decir, Amén. Jesucristo, quítale esa cegadura que tiene en los ojos para que ya no, para que vea claramente lo que es, para que ella vea, porque todo el bien tiene perspectiva. Tal vez usted ve algo rojo y yo lo veo morado, pero todo tiene su perspectiva, pero es para esa persona. Entonces el Señor tiene que tocar ese corazón, el Espíritu Santo
porque reconocer que uno hizo errores Exacto. es cuando uno es libre. Es cuando uno puede ser libre y decir, yo me equivoqué y ya. Y ya. Y lo mejor que podemos hacer es cuando nos equivocamos, es confesarlo. Mira, hice esto Soltar y la culpa. sí lo regué. Sí lo regué. Sí, Y ya. claro. Porque cuando hacemos esas cosas, unos con los otros, ¿qué sabe? ¿Qué pasa? Nosotros le estamos quitando balas al enemigo y él ya no te va a decir, te voy a echar culpa, se van a reír de ti, veas cuando vean lo que has hecho, quién eres y qué has sido. Por eso. Oh, pues ya todos saben, es mi Exacto. testimonio ahora, no es una manera de acusación. Yo no estoy en ese cuarto ni estoy para jugar esos juegos, ahora es testimonio. Por eso Entonces Satanás ya se cambian enoja. las cosas. Por eso se molesta Satanás, porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, cuando nosotros entregamos las Sí. cosas en la oración a Dios, Satanás se enfurece por eso. Como en este lugar. Ujú. Este sobrino les dijo, ¿por qué no haces tal? ¿Por qué no haces tal? El de la No te idea. preocupes. Él supo lo que estaba pasando, él supo lo que estaba ocurriendo. Ujú. Él no lo forzó a hacerlo, Exacto. pero él supo. Ahora, ¿tú crees que Absalom le va a poder decir a su padre, él me hizo hacerlo? Ujú. No es excusa. No, No es excusa que este hombre violó a su hermana. No es excusa. no. O sea, entonces nosotros, así como la pistola que yo tengo en mi casa, no es excusa que esa pistola me estaba viendo que yo maté a alguien. No, Exacto. yo lo levanté y yo maté a alguien, yo lo apunté. No es la culpa de las pistolas, es Exacto. yo y mi corazón, un problema más profunda. Claro, claro. Entonces, aquí los dejamos, hermanos y hermanas. Gracias, nos pasamos de tiempo un poco. Entonces, los invitamos a la próxima. Compartan, no se les olvide compartir y aquí los esperamos la Bye, próxima bye. semana. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa Lámpara es a mis pies tu palabra. Te esperamos en nuestro próximo programa a través de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV. Agradecemos tus comentarios. Que el Señor te siga bendiciendo. Este programa es patrocinado por La Hora de Salvación, Ministerio Internacional. Hasta pronto.